Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más al programa de los cuentos. Hoy estoy muy bien acompañada de Fernando Corella, humorista gráfico. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, Teresa. Gracias por estar una vez más con nosotros. Aquí estamos. Además, bueno, ya inseparable, tuyo. Sí. Diego Doblas, que también nos acompaña. ¿Qué tal, Humorista Teresa? e ilustrador gráfico. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de estar aquí. Hoy vamos a hablar de un tema muy especial y es porque en otros programas os habéis presentado vuestros cuentos, que también hoy los podemos ver aquí, pero no solo os centráis en lo que son las ilustraciones, por decirlo de alguna manera, infantiles, sino que también hacéis muchas otras. ¿Os cambia, no sé si la técnica, me imagino que no, pero a la hora de hacer una ilustración, como puede ser, por ejemplo, una viñeta de actualidad, a la hora de hacer un cuento, ¿qué cambia? Cambia el tiempo que tienes para realizarla, ¿no? O sea, vamos a ver, la viñeta, si publicas una viñeta diaria, es un proceso que se queda obsoleto al día siguiente, ya no es noticia, ¿no? Entonces, es una labor mucho más rápida, con la que tienes menos tiempo para meditar cada detalle. Cuando haces un cuento infantil, una ilustración, es un proceso más reposado, donde puedes trabajarlo con más profundidad. La viñeta es pim pam pum fuego, ¿no? Tiene que llega la noticia, tienes que darle una vuelta a la realidad. Decía Álvaro de la Iglesia que hacer humor gráfico era ir al cubo de la basura todos los días, encontrar una raspa de pescado y hacer con ello una sirena, ¿no? Esto es un poco, de una forma romántica, lo que puede ser el humor gráfico, que de una noticia terrible pueda despertar una sonrisa, o sin una sonrisa, una reflexión, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Dónde estamos yendo, ¿no? Además, es algo que tiene que tener, o sea, vosotros los que hacéis una viñeta diaria así de humor, muchísimo ingenio. Bueno, yo viñeta diaria no suelo hacer. Es verdad que eso quizá tú más, Fernando, eres más humor político, que es verdad que es mucho más inmediato, ¿no? Tiene que ser muy instantáneo. Yo realmente me lo planteo como historias, ¿eh? O sea, me lo planteo como una historia simplemente que es mucho más corta, es autoconclusiva. O sea, tú lo ves, realmente ha pasado algo antes, estás viendo ya, digamos, la resolución en la misma viñeta. Y como yo utilizo quizá temas un poco más generales, tienden a pasar menos de moda, porque suelen ser cosas que están candentes durante muchísimo tiempo, ¿no? Pero para mí son historias, siguen siendo igual de cuentos que los otros, igual que un cómic, igual que una historia más o menos larga. En la publicidad, es que yo como no hago diario, es verdad que yo sé que los humoristas gráficos que hacen humor diario, eso es una tensión tremenda, claro, porque tiene que ser de la más candente actualidad, extraer la chispa de algo que a lo mejor no es tan agradable, efectivamente, ¿no? Y todos los días va a tener que pasar algo. Y todos los días, sí, ¿no? Sí. Bueno, pero no le pasan cosas, ¿eh? No, bueno, pero todos los días hay algo, ¿no? Pero ahora es mucho más fácil, ¿eh? Yo recuerdo hace años que la viñeta había que llevarla a la redacción físicamente, con lo que tú tenías que hacer, o sea, y también las noticias no te llegaban como ahora, que ahora tienes la noticia en el segundo, ¿no? Te llega, pum, en el móvil, y tienes toda la información. Otra cosa también que nos ha dado Internet, que Internet tendrá cosas malas, pero tiene también muchísimas cosas buenas, es la cantidad de información que tienes. Por ejemplo, antiguamente, si tú tenías que hacer una viñeta sobre un personaje político, tenías que tener un archivo enorme de imágenes de ese personaje, y era un archivo físico y perfectamente colocado, etcétera. Ahora no, ahora en Internet pinchas Donald Trump y tienes 700 fotografías de frente, de perfil, de tal, de cual, o sea que la labor de documentación para hacer la viñeta ahora es mucho más sencillo que antes. Y también la forma de entrega, tú ahora terminas la viñeta y en 2 segundos está donde la tengan que publicar, y además puedes publicar en muchísimos más espacios. Antes era todo mucho más complejo. Además, Fernando, tú todos los años sacas un anuario, Los Chispazos de Corella, que recopilas todas las viñetas de una selección de las 280 más o menos que se hacen al año, pues solemos hacer una selección de 90 viñetas. Ponemos en cada página ponemos la fecha, el titular del periódico y la viñeta relacionada con esa noticia. Este es del año 2017, pero es que además me parece genial porque tú tienes esto y puedes saber, o sea, recuerdas qué ha pasado en cada mes del año, entonces está muy bien, es como un seguimiento de la historia, es como tener un libro histórico distinto. Sí, también te das cuenta
cuando han pasado 2 o 3 años, personajes que estaban en la cumbre donde están ahora, claro. Personajes que afirmaban unas cosas lo que afirman ahora, y es fantástico. una labor curiosa de cómo evoluciona la sociedad, ¿no? Y Diego, antes nos has comentado que tú también haces viñetas, un poco dedicado también a la publicidad. Cuéntanos, ¿cómo es esa faceta tuya? Bueno, la publicidad, pues hago imagen corporativa, etcétera, ¿no? Os comentaba antes que había escrito un cuento con un buen amigo mío, José García Rivera Ocaña, que él tiene una empresa fantástica, se llama Petuluku, de alimento para mascotas, y entonces él creó el logotipo, pero me dijo a mí que le creara unas mascotas, ¿no? Entonces juntos pues le dimos forma a un cuento, ¿sabes? Él creó la historia, la imaginamos, la planeamos ahí delante de una cervecita y le fuimos dando forma y creamos un álbum ilustrado para chavales que cuenta una historia muy bonita, muy original. La verdad es que él tiene una buena cabeza y ha salido algo muy curioso. Y siempre él lo lleva a todos lados, lo regala constantemente porque está orgulloso, nos ha quedado un buen producto, nos ha gustado. Desde luego que sí, además también tenemos unas viñetas tuyas que sí, vamos a ir viendo sí, y si te parece nos vas contando. Bueno, ahí fue donde conocí a Fernando en el Instituto Quevedo de Humor Gráfico, donde hacen todos los años una muestra internacional de humor gráfico. Entonces, desde hace más de 20 años, ha sido 20 años, pero realmente hace más de 20 años, que nos llaman pues para participar en ella, ¿no? Entonces creamos una viñeta con siempre hay un leitmotiv, un tema que no sé cómo se elige, pues me imagino también un poco por actualidad, también por ese tipo de cosas. Hubo unos años que eran los objetivos del milenio o algo así. Sí, efectivamente. Se repitió durante varios años. Sí, había pero cada año nos dicen, el tema es tal. Y entonces es curioso ver cómo diferentes humoristas de todo el mundo ven ese tema, porque es curioso que el mismo tema es poliédrico. O sea, cada uno le da un enfoque totalmente distinto. Es muy difícil que coincidan dos en el mismo concepto, ¿no? Pero siempre sobre la misma idea. Y es muy interesante ver la creatividad que hay por ahí. Sí, o sea, sí. No tiene nada que ver cómo ven el humor en Cuba, cómo lo ven en Rusia, cómo lo ven en Israel. Comenzó, Fernando, ¿te acuerdas? Comenzó siendo solamente en Iberoamérica. Sí. O sea, era solamente en habla castellana, pero es que ya ha empezado a abrirse porque es que la gente de todo el mundo quiere participar en ese certamen. Y ahora mismo hay chinos, turcos, alemanes, americanos, franceses, de todas las partes del mundo, Yo creo que fue en el aniversario del Quijote o algo así, no me acuerdo. Que lo abrieron ahí, ¿no? Claro, que empezaron a llegar ilustraciones de todo el mundo y nos dimos cuenta de que el humor gráfico es universal. Sí, sí. O sea, la visión y también sirve un poco como autocrítica o una forma de reflexión de cómo nos ven otros, ¿no? Porque un tema que tú ves desde aquí, desde España, de una manera, otra persona que tiene otra realidad distinta, otra forma distinta de vivir, es absolutamente distinto. Para nosotros lo que puede ser una preocupación, para otros países es una broma. Y además que mismo lenguaje, ¿no? Porque al ser una ilustración, menos que tenga un texto, pero vamos a centrarnos en lo que es solo la ilustración, es universal, como nos decía totalmente. Fernando. De hecho, hay muchas viñetas que son sin palabras. Entonces se entienden sin tener que leer ningún texto, con lo cual da igual que sea checo, que sea rumano, etcétera, ¿no? Nos estaba recordando que Juan García Cerrada, buen amigo nuestro, que es el director de la muestra durante ya muchos años y gracias a él funciona esto. Y el fallecido recientemente Forges, que era el presidente honorífico. Anteriormente Mingote. Anteriormente Mingote, que también, vaya por Dios, que no nos lo den a nosotros. No tenemos la categoría de ellos, obviamente. Pero bueno, que todos los años se sigue haciendo esta iniciativa, es fantástica, cada vez más gente quiere participar, hay una selección de obras porque hay muchísima gente que quiere participar y todo el mundo no puede, y bueno, pues unos cuantos conseguimos colarnos ahí y de momento la cosa va muy bien. Luego se hace una selección de aproximadamente 150 más o menos, 200 ya. O 200, sí, incluso más, pero claro, se reciben muchísimas y se hace una selección de esas 200. Todos los años en Alcalá se hace una
una muestra con todo esto y luego es itinerante. También he visto yo concursos de niños de colegios que hacen como un concurso periodístico, y dentro de ese concurso periodístico hay una faceta que pueden participar entregando viñetas, y a mí es algo que me parece entrañable, porque lo hemos comentado en otros programas, a lo mejor da la sensación de que es algo que se está perdiendo o que hacen muy poquitos, ¿no? Es que te acuerdas, Fernando, que en el primero que fuimos a dar una charla, que además fuimos juntos, que en un colegio. Mientras uno hacía caricatura, el otro les iba contando la historia de los chavales. Qué bueno. Y acababa de terminar un certamen, fue en Alcalá de Henares, un certamen, y tenían expuestos las viñetas de los chavales. Sí. Alucinantes, fantásticas, es una maravilla, me encantaban. O sea, vimos algunas y digo, pero esto tiene una calidad estupenda. Sí. Yo he tenido dos experiencias interesantes, una con los críos, porque tienen una forma de verlo distinto, claro, a nosotros, ¿no? Y les llama mucho la atención verte dibujar en directo. Y luego otra experiencia brutal que tuve fue en la cárcel. ¿En la cárcel? Sí, en la cárcel hicimos un trabajo en la cárcel. Le enchironaron por hacer una barbaridad. Fuimos de visita en la Semana del Humor a la cárcel de Alcalá-Meco, claro que está allá al lado de Alcalá, y les propusimos el reto a los reclusos de hacer una viñeta y eran brutales, brutales. ¿Sí? ¿Y hacían viñetas de cualquier cosa o se repetían algunas? Pues mira, yo recuerdo que se repetían mucho, que a nosotros nos llamó la atención los pájaros. ¿Los dibujaban pájaros? Bueno, pues una alegoría a la libertad, obviamente, sí, claro. Dibujaban pájaros. Y una pregunta sí que me llama la atención, muy curiosa, es que a mí me pasa algo, y es cuando estoy hablando por teléfono y siempre estoy dibujando muy mal y garabatos, o sea, fatal. ¿A vosotros también nos pasa? Cuando estáis sin querer haciendo otra tarea, cogéis y de repente os dais cuenta de que estáis dibujando. La mano va sola, sí. ¿Alguna vez de algo así ha salido alguna historia? Vamos a ver, yo es que creo que los que dibujamos y nos gusta dibujar es una pasión, ¿no? Yo tengo mucha amistad con un pintor, con un gran pintor que se llama Vicente Arnás, que al lado del teléfono, claro, ahora ya con los móviles esto ha cambiado, pero antes al lado del teléfono tenía siempre una hoja en blanco, y cuando estaba hablando por teléfono hacía manchas. Bueno, pues no vean la cantidad de cuadros importantísimos que han salido de esas manchas. Es muy curioso. Es el proceso creativo, porque cuando estás hablando, lo que estás dibujando es otra cosa que no tiene nada que ver a lo mejor con lo que estás hablando, ¿no? Es otra forma. Yo no me veo que pase un día sin dibujar, no lo entendería. Imagino que compartes... Bueno, sí, me gustaría poder decir lo mismo, pero no, hay veces que... Es que ya te he comentado antes también que mi vida es muy polifacética, entonces al final hay que hacer muchas cosas, y no siempre se tiene tiempo para dibujar. Pero bueno, dentro de este mundo sí, porque me refiero dentro del mundo de la imagen, del diseño, del arte gráfico, sí. Porque también yo tengo una faceta también de pintor, que he hecho exposiciones en Leganés y tal, lo puedes ver en la página web. Lo que te he comentado también de imagen corporativa, publicidad, los cuentos, cómics, en fin. Entonces, y no todo siempre es dibujo. De hecho, incluso cuando creamos lo de un cuento, que lo hablamos en otro programa, la historia, aunque yo lo pienso siempre de una forma gráfica, y mentalmente, siempre lo ordeno mentalmente, casi, a lo mejor alguien entra en mi estudio y dice, Diego, ¿qué haces? ¿Estás mirando las musarañas? Estoy trabajando, amigo, estoy trabajando, duramente. No, quiero decirte que a veces la mente sigue dando vueltas al engranaje, ¿no? Y vas pensando y tal, y a veces no hace falta dibujar. Se toman forma las imágenes en el cerebro y luego ya las dibujarás cuando haga falta ponerse a ello, ¿no? Hay una anécdota de Miguel de Unamuno, que estaba en una finca que tenía él y estaba tumbado debajo de un árbol, y un vecino pasó y le dijo, ¿qué, don Miguel, descansando? Dijo, no, estoy trabajando. Claro. Y al rato estaba picando con un azadón y pasó el mismo vecino y le dijo, ¿qué, don Miguel, trabajando? Dice, no, estoy descansando. Ahora sí, quizás se nos olvida, ¿no? Muchas veces que hay que pensar mucho las cosas para poder plasmar algo que esté bien, algo que esté pensado, algo que esté meditado. Sí, los trabajos intelectuales requieren esa reflexión. Eso es. Sí, totalmente. Eso es. Pues ya hemos llegado al final del programa, no sé si queréis añadir algo que nos haya preguntado.
¿no? No. Yo creo que hemos tratado Sí, muchos sí, temas, ha sido un programa muy agradable con los otros que también habíamos grabado, así que ya, pues por mi parte solo me queda daros las gracias. Fernando Corella, muchísimas gracias por acompañarnos. Ya sabes que te esperamos aquí cuando quieras. Cuando vosotros queráis. Y lo mismo digo, Diego Doblas, Gracias, muchísimas Teresa. gracias por acompañarnos. Y bueno, que también me he enterado que en una de sus muchas facetas es músico, así que también te esperamos en el programa de Ya te Irene digo. con la piel de gallina, Ya que lo verás que vengas sí, a sí. tocarnos un poco. Sí. Y a ustedes, pues muchísimas gracias por acompañarnos también y les esperamos aquí, en Déjate de Historias Televisión. Hasta luego.